casa, nuestra casa. Y nada, estamos aquí para presentar este nuevo libro de Tere Irastortza, una poeta vasca, que es una selección de sus 11 libros publicados, creo, que son 11, y bueno, y que ha tenido a bien publicar la editorial valenciana Contrabando. Es una edición que se ha publicado en 3 lenguas, o sea, han salido 2 volúmenes, uno en euskera y castellano y otro en catalán y castellano. O sea que una pasada y una alegría enorme, ¿no? que esté publicado en todas estas lenguas. Y acaba de tener un maravilloso premio de traducción en el País Vasco, que no lo sabía, le he tenido que preguntar, el Etxepare Laboral Kutxa, que es un premio importante de traducción que se llama en el País Vasco y que, bueno, pues es una alegría enorme y un reconocimiento importante a la labor de los traductores, ¿no? Y que están como muy olvidados en este país, ¿no? Y muy maltratados. A los traductores que han traducido al castellano. Yo creo que el premio es a Manuel, ¿no? Han traducido al catalán. Porque la traducción del euskera al castellano la ha hecho ella misma. Eso sería más difícil. Entonces, luego hablaremos un poco de cómo es esto de traducirse a uno mismo y todo eso. Y bueno, yo tengo unas breves notas, porque no queríamos tampoco alargar mucho una presentación que fuese muy tediosa, sino que lo importante es escuchar a Tere, que nos lea sus poemas, que nos lea también en la lengua suya, en la que ella piensa y en la que ella vive, que es el euskera, y luego charlar un ratito si os parece bien. Pues Tere Irastortza Garmendia pues es filóloga, traductora, ensayista, y tiene hasta ahora 11 libros publicados, y de todos ellos hay una selección en esta edición, ¿de acuerdo? Y nada, deciros, pues tampoco queríamos alargarnos mucho con la bio, pero es que ha sido traducida también ella a diferentes lenguas y bueno, una poeta muy, muy interesante desde mi punto de vista. Entonces yo quería hablar un poquito, no quería hablar del libro porque en el libro hay un texto maravilloso de Lola Andrés donde desmira en el prólogo cada libro, ¿no? Y yo lo que he hecho es decir 4 palabras un poco sobre las impresiones de la poesía de Tere, porque yo creo que ya está muy bien hablado ahí de cada libro, ¿no? Y que sería esto además muy extenso si me pongo a hablar de cada libro que está aquí, ¿no? Representado en esta edición. Entonces, bueno, pues, ¿qué decir? Bueno, yo un poco escribo esto, ¿no? Que pareciera que el vínculo de la escritura de Tere con el mundo viniese como a partir de una tirantez, escritura tirante, casi en respingo, pero también y contradictoriamente de una pleamar, un ir y venir entre la lengua, lo vivido viviente, y el prodigio mismo donde asentar un habla que no quiere salir gimiente de ese mismo mundo. Dice la poeta: así es el pensamiento, como fuego. El fuego aviva la materia, pero es la materia la que determina cuándo apagarse. Poesía de espesor que se adentra y desbroza la palabra, pero también pues poesía en andamiaje, dando consistencia a una lengua que custodia y abre huecos, y que a la vez permite llegar a la raíz de esa misma lengua, a lo maternalicio y a su oralidad. Pero la poesía de Tere no solo convoca a la palabra, también convoca al cuerpo, a la maternidad, a su dolor y al miedo, a los pájaros, a los números, a la escritura como en un afán de desenjambrar el ser, el mundo, de mostrar no solo el rastro de algún desplazamiento, sino también a su arremetida. Todo permanece conmigo, existe ya aquí, en mí, y aquí existe, por lo tanto, por ser. ¿Qué podríamos decir un poco para terminar esto? Pues en palabras de Walter Benjamin, ¿no? Que la poesía de Tere es como una suerte de señas en medio de las llamas. Y ya está aquí. Entonces, yo creo que ahora voy a dar paso a Pilar, que también tiene que decir del libro. Y yo creo que luego ya pasamos a la lectura de poemas y a que hablemos todos por
estar aquí. Y bueno, también agradezco a Lola Andrés que me haya llamado para esta presentación, que efectivamente Contrabando está sacando cosas muy interesantes, muy atrevidas. Y este prólogo en concreto, que es bueno, de Carmen, de Lola, es que está muy bien, es un prólogo muy bueno que te sitúa delante del libro, ¿no? Porque prólogos hay de todos tipos y en este caso te pone delante del libro y te da ese empujón para iniciar desde una mirada, desde un punto de vista. Bueno, yo también seré breve, no sé si tanto. Yo he sido muy breve, no lo estoy pensando, pero bueno, lo intento. Empieza a cortar. Solo también son un poco las sugerencias, las preguntas que me han ido llegando leyendo los textos de Tere, ¿no? A mí una de las cosas que me dan la impresión a lo largo, atravesando todo este libro, es que el sujeto poético desde el que ella nos habla, desde el que Tere nos habla, independientemente de que sea un yo, un tú o un nosotros de forma explícita, a mí me da la impresión de que es un sujeto abarcador, un sujeto que recoge, que conecta cosas. No se queda en un singular o en un mero colectivo determinado, sino hay eso, una vocación abarcadora. Está la tierra, están sus criaturas, las especies, está el universo, y todo eso de alguna manera se incluye, está en la mirada, en el decir que ella pone. Está Marí, la diosa de la mitología vasca, que siendo todo existe. Bueno, es un nosotros, pero es un nosotros en este sentido abarcador, o sea, un poco más allá del humanismo, ¿no? De la mirada del hombre como centro del universo, del hombre que mira el mundo desde su perspectiva, sino es, bueno, ahora hablan del naturalismo genérico, bueno, pues una idea de ese estilo, más abarcadora, un sentirse nosotros en un sentido amplio. Tristan Tzara tenía una cita que a mí me gustaba, ¿no? Que dice: pienso en el calor que teje la palabra alrededor de su hueso, el sueño que se llama nosotros. Me gustaba esa idea, esa latencia del nosotros, ¿no? Y esta forma de abarcar que creo tiene Tere en su escritura me lleva también incluso al género, ¿no? Me da la impresión de que aunque ella habla desde un femenino y en ocasiones clarísimo, el embarazo, la madre, pero hay como una cierta disolución entre lo femenino y lo masculino. Me da la impresión de que hay un espíritu que disuelve y que me recuerda a lo que decía Virginia Woolf sobre el sexo en la literatura, ¿no? Que la literatura debe tener un sexo no conocedor de sí mismo, como inconsciente de sí. Y de alguna manera me parece que late esta disolución del género, late en la escritura de Tere. No sé, lo hablábamos antes, el euskera gramaticalmente no diferencia femenino y masculino, aunque hay formas para distinguir los sexos, pero a lo mejor la propia lengua da no sé, ese impulso, ese latido de la disolución de los géneros, ¿no? Son imágenes muy potentes, muy intensas, de gran concentración. Voy a leeros una pequeña cita de Bachelard que me recuerda un poco también cómo me han llegado, cómo me ha transmitido las imágenes de Tere, ¿no? Es de Bachelard, de La poética del espacio, ¿no? Ese libro tan bonito. Dice: cómo una imagen a veces muy singular puede aparecer como una concentración de todo el psiquismo, cómo también ese acontecimiento singular y efímero
que es la aparición de una imagen poética singular, puede ejercer acción sin preparación alguna sobre otras almas, en otros corazones, y eso pese a todas las barreras del sentido común y a todos los prudentes pensamientos compilados en su inmovilidad. Bueno, es una intensidad, una concentración que yo creo que acompaña también muy bien la modificación de los versos, ¿no? Según avanzan los libros, claro, esto cogemos desde los años 80 hasta ahora, o sea, son muchos años, ¿no? El verso también se va modificando, se hace de otra manera, ¿no? Entre otras cosas, se hace, yo creo que más extenso, se van alargando los versos, va habiendo menos versos breves, ¿no? Pero la extensión del verso no le hace que pierda concentración, sino más bien como si fuera tras una búsqueda de sentido, una búsqueda de destino mayor, que lo hace aún más intenso, menos urgente, menos veloz que los versos breves que parecen derramarse uno sobre el otro. Bueno, es otra forma, ¿no? En los últimos libros, bueno, pues hay una concentración, creo yo, de esta mirada que digo del sujeto, que creo que es bastante clara, ¿no? Se ve bastante bien. Me interesa cómo aparece el tiempo, o me ha sugerido a mí esa forma de aparecer. El presente es, bueno, como en ocasiones aparece como el mero existir, como lo que hay. Y ya está, ¿no? El pasado a veces me da la impresión de que aparece como eso que tenemos ante la vista, ¿no? Lo que tenemos delante de los ojos es el pasado. Desde el espectáculo del cielo con las estrellas que ya no son, hasta cualquier cosa que tengamos delante. Podemos pensar que cuando nos miramos en el espejo somos un pelín más jóvenes. Siempre lo que tenemos delante de los ojos es pasado. Entonces, a veces me parece que el pasado figura de esta manera en la escritura de Tere, y el futuro no es todavía, pero es una espera, es una esperanza en el caso del embarazo. Y también hay una pregunta por el espacio. Me parece que también se pone en cuestión el espacio de una manera muy particular, como un lugar indeterminado, ¿no? Una ubicación que se mueve. A mí a veces me recuerda, o sea, no cuando trata el espacio directamente, sino la manera en que la lengua poética lo pone en crisis. A mí a veces me hacía pensar en el mundo de lo muy pequeño, ¿no? En la física cuántica, en la teoría de la incertidumbre, esto de que una partícula no sabemos dónde está hasta que no la miramos. Pero cuando la miramos, cuando la alumbramos, interferimos, la modificamos, con lo cual ya no sabemos cuál sería su lugar, ¿no? Entonces, en el ámbito de lo grande, de nosotros, el tamaño medio, eso no ocurre, se supone que estamos perfectamente ubicados, y sin embargo viene la palabra poética a ponernos en crisis, a situarnos en un lugar que no sabemos, ¿no? Algo del orden de lo indecible, ¿no? Y bueno, no, ya lo dejo, hasta aquí. Bueno, dinos algo. Bueno, la verdad es que te toca. Primero es un placer estar aquí con tantos poetas, ¿no? Y antes comentaba pues que también para mí era un placer, pues bueno, a ti no te conocía, pero te había leído algo y a ella también la conocía, ¿no? Pues que aparte de poetas, pues que pienso que somos bastante buenas lectoras, ¿no? Que la inspiración también está muy bien, pero leerse, ¿no? Es una manera de comunicarse. Y la verdad es que la poesía muchas veces deja dicho lo que no puedes vocalizar, lo que no puedes decir en voz alta, ¿no?
Y eso, pues por una parte, esto que ha sido un placer, es como un regalo, ¿no? Tener a dos lectoras que te digan cosas y tal. Y bueno, yo también intento leer sus textos y también dar un feedback, ¿no? Pero no creo que me va a dar tiempo a responder a todas estas cosas y que hemos dicho. Luego igual en las preguntas podemos seguir. Voy a decir solamente una cosa, y es que para mí escribir, yo siempre he escrito en euskera, pero cuando he traducido de castellano al euskera, o cuando he escrito en euskera, aunque haya estado leyendo un libro en castellano, en francés o lo que sea, pues nunca he tenido la dificultad de escribir en euskera, porque eso es ya innato. Vivimos en una sociedad diglósica, entonces claro, yo ya tengo la mente preparada para, según voy leyendo, coger el apunte en euskera y no pasa nada. Bueno, no pasa nada, su trabajo da, pero vamos, no es lo mismo. Pero que es muy diferente la situación inversa, es decir, la de traducirme del euskera al castellano, ¿no? Y esto, que es un tema que saldrá luego, pues me parece muy importante, porque en muchas de estas cosas, de estos temas que aparecen de Bachelard o de la física cuántica, el espacio y el tiempo, que es una misma realidad, pues uno que, como, bueno, yo por lo menos, ¿no?, que tengo tanta pasión por los idiomas y por el mío más, es que yo lo veía todo en el euskera, ¿no? Entonces cuando leía las cosas decía, uy, si nosotros esto decimos así, claro, pues es verdad, mi intuición es verdad, porque otras personas lo han pensado en otros ámbitos, en otros idiomas, pero yo en esta parte mía, por ejemplo, de espacio-tiempo, modo, ¿no? Pues desde Bachelard a Jesper, a la gramática de la... Bueno, todo ha sido una cosa que me ha ido pues recomponiendo y diciendo, pues estoy acertando, o sea, que lo que digo yo, porque claro, esto no son conversaciones de cafetería, ¿no? Lo que pienso yo, aparte de lo que se me ha ocurrido a mí, también lo han dicho otros, y entonces no estaré tan confundida, que sigo pensando que estoy muy confundida. Pero bueno, hablar de la poesía es más difícil a veces que leerla, y he pensado que igual estaría bien que leyéramos unos poemas en euskera y castellano. Claro. Y luego ya haré yo lo leeré un poco en castellano, en mi castellano, ¿no? Así un poco con S y Rs. Y pues luego ya pues iniciamos, si queréis, un pequeño coloquio, porque es que así hablar en... Aurrenekoan poesia hitz batez hasten da, bere gixara. Poetak jainko izan nahi baitu. Geroko poesia esaldi batez hasten da. Poetak profeta izan nahi baitu. Geroagoko poesia ideia batez baliatzen da. Poetak anforan gorde nahi du. Azkenean poesiak utxunea zabaltzen du, sortzeko espazioa behar da. Así sonaba. Al principio la poesía comienza con una palabra sola, porque el poeta quiere ser Dios. Más tarde la poesía comienza con una frase, porque el poeta quiere ser profeta. Luego la poesía se sirve de una idea, que el poeta quiere guardar en un ánfora. Al final la poesía abre un hueco, es necesario un espacio para crear. Somos página 73, quedamos por aquí. No hace falta. No hace falta, Pilar. Denbora haitzen deneran idatzi nahi dut. Ezeren segida beti asmakizun delako. Eta babesa somaezina. Deseo escribir a medida que se consume el tiempo, pues la continuidad nunca se atisba y cualquier refugio parece inalcanzable. Pentsamentua suaren gixakoa da hainbatean. Suak materia pizten du. Baina materiak agintzen du noiz iraungi. Así es el pensamiento,
como fuego. El fuego aviva la materia, pero es la materia la que determina cuándo apagarse. El silencio abrió su curso. Bueno, pues vale, este lo leo en castellano. De la 73. Bueno, si no, este lo leía. Ah, vale. Bueno, este poema me llamaron un día y me dijeron que lo iban a convertir en canción, bueno, que lo iban a, ¿cómo se dice? Convertir en canción, ¿no? Musical. Que lo iban a musicar, que lo iban a musicar. Y lo musicaron en español, ¿eh? Y me gustó mucho cómo sonaba, hice una especie de tango. Y el poema dice: hitzetik hortzera ez, baino utzetik hautsera edatu zen isilpidea. Eta etxeak zarbaildu ziren. Arrastirian, nola mortua zen azpegi, denboraren hartaz tokatu zen herioa. Eta lurrera milduz gerozkoan, utzetik hautsera, haizeak landatutakoak bakarri du izpidea. El silencio abrió su curso entre la nada y el polvo. No estaba abocado a la palabra y las casas se desmoronaron. Al atardecer, puesto que el desierto era un rostro, le correspondió a la muerte ser eje del tiempo. Y una vez precipitado en tierra, entre la nada y el polvo, solo a lo que siembra el viento le corresponde la palabra. Eta badakit hitzak zailtzen direna entzulerik asma ezin dutenean. Eta bihotzak gogortu direna taupagarik entzun ezin da. Y bien sé que las palabras se entumecen al no encontrar quien las escuche y que los corazones se ensordecen cuando no se escucha su latido. Escribo un libro sobre el embarazo, ¿no? Aunque luego he sido madre, pero el tema del embarazo fue importante y fue descubrir mi animalidad y poner en cuestión mi manera de entender el mundo, que era mucho más racional que la racionalidad existente, ¿no? Entonces esto me cambió mucho. Ni siquiera la intimidad depende de una misma. Tus patadas lo expresan bien cuando estoy sola. Eres tú quien brota, aunque en mí. No hay creador. Digan lo que digan los escritores. No hay creador. Solo espacio que no se repliega a lo desconocido. Claro, Dios es único. Dios es único y por ser único está solo. Nosotros somos multitud, porque solo siéndolo podemos ser. Y le decía a mi hija que no había nacido: las ciudades son los laberintos y mapas de las pesadillas de los poderosos. No te dejaré sola mientras no aprendas a esconderte. Has extendido un grave silencio sobre la mesa, como un mantel envejecido y raído, como si desearas decir: este no es un buen lugar aunque estés aquí, este no es un buen momento y nada queda por celebrar y poco por desearnos, aunque hayas venido. Los demás apartamos las migajas a un lado de la mesa, aderezamos cuidadosamente las palabras dichas y ordenamos los asientos. No falta nadie, intento decirte, y aquí nadie está de más. Somos con todos y entre todos. Mírame, amiga, y bajo la mesa alcanzaré tu mano. Y ya luego doblaremos este maní de mantel
sigue limpísimo, ribeteando de silencio los retales del malestar. El silencio, recordémoslo, no es el mensaje, no es el límite, perdón, es el paisaje, tampoco. El silencio, recordémoslo, no es el límite, es el pasaje. Igual que cuando damos por hecho que no sientes la necesidad de preguntar cuánto hacen 2 más 2 o de hablar de la capital de Francia, no lo dices, y no porque no lo sepas, sino porque lo sabes. Igualmente, si me preguntaras a qué llamo puerro con patatas, no parecería apropiado, o daría la impresión de que prefieres no hablar a decir algo, como si desearas ser de otro lugar o huir a donde fuera. Igualmente, tampoco yo siento la necesidad de decir, y menos de responder sobre quién soy yo, quién eres tú, o sobre qué otra eres, como si en todos pudiera ser yo, o como si no pudiera ser yo misma, siendo sola en cuanto pudo ser. Días de nieve. Nunca hemos dispuesto del tiempo que deseábamos para nosotras, porque nuestro tiempo es como el de las plantas, el tiempo en que las hojas se abren para florecer. Nunca hemos dispuesto del tiempo que deseábamos y por eso es siempre tan nuestro el tiempo del que hemos dispuesto. Recuerdo que comentabas que ella olvidaba cubrir la comida en el frigorífico y que tenías que desvariara, pues últimamente cambiaba de lugar los zapatos y otras cosas por el estilo. Pero no, por lo que sé, nada de eso ha sucedido. Recuerdo que solía responderte, yo también para mí, por alguna razón, era importantísimo cubrir la comida. Y ya ves, ahora, en cuanto me enfado, no la tapo, aunque los aromas se enturbien y el enfado apeste. Y para mí me digo, todo es igual, ¿qué más dará lo que no importa? Bueno, en este libro hay un poema que me he saltado, pero, bueno, y lo voy a dejar que vaya. Y hay también mucho de duelo al final del libro, en Dinah es el mundo. Y bueno, pues aprendemos a vivir con los demás y yo creo que también aprendemos a vivir con la muerte de los demás, ¿no? Y este es un poema que yo lo hice pensando en lo que quisiera que sucediera cuando yo no esté, y entonces pues me lo digo a mí misma, como si fuera una valiente. Si llueve, precipitará con vuestras lágrimas, y sabré lo que ahora solo pienso, que puedo iniciar mi vuelo empapada y aún podré presentir cómo pude entrañarme en el vientre de mi madre. Si llueve, esta tarde. Y si es de mañana o al amanecer y en un diáfano cielo se desata el viento sur, liberadme hacia el claro cielo, pedidme que vuele tranquila y libre, como hojarasca ligera, impulsadme a la levedad de la existencia, plácidamente, como pompa de jabón. Pues tras el agotamiento nada habrá mejor que la nada, y tras el descanso nada es más placentero que el sueño. Dejadme, pues, mecerme donde solo hay sueño, permitidme, en todo caso, sucederme de nuevo, y liberadme de la espinosa cáscara de estos años, tanto si el viento sur sopla, como si es de mañana, al atardecer o en una noche serena. Permitidme, digo, balancearme
pues no temo caer al suelo. Y aceptad el olvido, para que yo pueda acceder antes al porvenir y hasta lo increíble. Adormecida este último día, soñándome en cuanto haya sido al final por vosotros. Me encaramo al cielo, a que me tomen su aroma y tu aliento, y vibren en las yemas de mis dedos. Así, más entera, cerrados los ojos, fascinada al presentir que cielo y suelo se funden, entrañados en quienes amamos la felicidad, toma cuerpo, la felicidad toma cuerpo, y soñar la felicidad nos vuelve más reales, totales. Y bueno, y ahora si queréis lo dejamos aquí o... Lo dejamos aquí porque ya me estoy probando un poquito. Vale, si quieres. Y si queréis hablamos y luego... Vale, y luego lees un poquito más. Luego Genial. si os parece. No es mi fuerte. Podríamos empezar, aunque hay preguntas que ya hemos hablado que queremos que nos aclares, pero podríamos empezar por el título, glosar el mundo. Bueno, hay otro poemario dentro que es también glosar anterior, ¿no? Pero glosar viene del latín glosa, que es palabra oscura, ¿no? Hace falta explicar esa palabra, ¿no? Tal. Entonces, bueno, ¿cómo se ha dado el título? Bueno, yo había escrito un libro que se llamaba Glosas, en euskera se llamaba Glosak esanas etorrenas, glosas, acerca de lo que ya había sido escrito, ¿no? Porque sabéis que, claro, hay en muchas civilizaciones, en muchas épocas, las sociedades son bilingües, porque en la universidad pues ahora se enseña en inglés, por ejemplo, ¿no? Antes la cultura venía por medio del latín, entonces los escribanos, los bibliotecarios, cuando hacían los copistas, ¿no? Había veces que hacían las glosas, por ejemplo, las glosas emilianeses, ¿no? Pero también glosares, por ejemplo, tú tienes un apunte en economía, ¿no? Tienes, no sé muy bien cómo es, pero y pones ahí un asiento que dicen. En un asiento pones una nota, es una glosa, una aclaración. La palabra glosa, pues cuando llega en aquel libro a la idea de lo que era glosa, no iba en el sentido de palabra oscura, sino de aclarar o aclarar algo, ¿no? Y en realidad, después de todos los libros que hemos leído, de todas las historias que hemos escuchado, de todo lo que se habla, ¿no? Pues pensé que aquello me dio una gran luz y escribí un libro que luego fue al premio a la crítica, y era un libro que aquí aparece con sus notas a pie de página y tal, y fue finalista del premio nacional. Y entonces me dio una luz, y cuando íbamos a poner el título al libro, como también había una palabra, como llenabais el mundo también, la parte esa de mundo que yo me siento muy del mundo, ¿no? Y ¿qué puedes hacer escribiendo poesía? Pensé yo. Escribo poesía, y con esa poesía, me acuerdo cuando escribí mi primer libro de poesía en euskera, que se publicó con 19 años, y mi madre me decía, ay, si por lo menos fueran versos. Los versos en euskera son los repentistas, ¿no? O sea, que hablan en tal y luego se escriben y tal, pero es una cosa rápida. Y ella, claro, estaba acostumbrada a leer versos, pero decía, ay, si por lo menos hubieras escrito versos, pensé yo. Entonces pensé, pues glosar el mundo es lo único que podemos hacer, desde nuestra posición en cada momento de la vida, que tampoco siempre es la misma, y cambiamos nosotros y cambia el mundo, y no vamos en el mismo ritmo a veces, ¿no? Pues entonces pensé, pues este es el título de mi libro, es glosar el mundo, es lo único que puedo hacer con la poesía, ¿no? Hablar de cosas que a veces no me atrevo, o sea, no tengo capacidad de decirlo en voz alta, o no sé, es algo que es muy personal a veces, ¿no? Entonces,
pues Glosario del Mundo fue el título. Y entonces me dijo Lola Andrés, oye, deberías escribir algo sobre este libro. Y yo dije, pero ¿qué voy a escribir sobre este libro con el trabajo que ya me ha dado esto? Y es el único poema que está escrito en castellano, originalmente, ¿no? Y que es el que acaba el texto, ¿no? Y luego lo tradujo al euskera. O sea que es el único libro que ha sido a la inversa, porque no estaba. Pero luego me dijo Lola, pues lo ponemos al final. Y entonces dice, pienso que lo posible es crear para ser y ser para crear, y glosar el mundo, y para cambiarlo, acuñar palabras para lo inaudito, buscar silencios para temperarlas, atender al infinito y acotar lo impreciso en lugares donde nacer, enraizar y morir. Y eso me costó muchísimo escribir esto, me costó muchísimo y también traducirlo, la verdad. Y pues es un poco la idea, ¿no? De glosar, o sea, donde en un sitio en el que todo se relata desde el momento uno, sale Manzón y desde el minuto cero lo estábamos oyendo a 150.000 personas, ¿no? Todo se relata tal y cual. ¿Qué puede hacer la poesía? Pues eso, pues glosar. Tere, ¿hay diferencia entre el verbo ser y el verbo estar en euskera? Sí, son dos verbos diferentes. Pero igual te quieres referir a si es como, por ejemplo, en francés, que existen los verbos transitivos que se hacen con el avoir y los intransitivos que se hacen con el être. ¿Te referías a eso o no? Me refiero a que, por ejemplo, en inglés no hay diferencia entre el verbo ser y el verbo estar. En castellano sí, en francés hay ciertas diferencias, efectivamente, pero no sé si en euskera, porque este poema que nos has leído hablas del ser y del estar. Sí. ¿Cómo fue traducir bueno, eso? En castellano, por ejemplo, se dice estoy jugando al fútbol. Y eso en euskera es un contrasentido, porque si estás, estás. No se puede estar haciendo algo. Por ejemplo, ¿no? Y de ahí pues vienen luego muchos castellanismos al euskera ahora, estos últimos años, pero estar es estar. Egon. Por eso se dice en euskera dagonean bonbon, cuando hay algo bombón, te lo comes, bueno, a esta gonean, egon. Y cuando no hay, te aguantas. No, son muy diferentes, son absolutamente diferentes. ¿Y cómo es traducir? O sea, traducir, es que a mí me llamó la atención, porque cuando te traduces a ti misma, porque claro, tú piensas, o sea, tu vida es en euskera, el pensamiento es en euskera, todo es en euskera. Pero también tienes, en cierto momento, el castellano lo manejas mucho y lo has manejado mucho a lo largo de tu vida también, ¿no? Entonces no es una lengua en la que no te manejes, quiero decir, que no es como si tradujeras al inglés, que es una lengua que conoces, pero en la que no te comunicas, en la que no hablas generalmente, pero tú el castellano sí. Entonces, esta tarde hablábamos esta mañana de ello, ¿no? Cuando traduces tus poemas, claro, hablabas del matiz, ¿no? Del matiz, porque, o sea, quiero decir, que tú ves tanta diferencia de lo que tú quieres decir en tu cabeza, ¿eh? Cuando tú tienes tu poema en tu cabeza, a ver si me sé explicar, cuando tú tienes el poema en tu cabeza y lo tienes en euskera, porque es tu lengua materna, tu origen, pero no, si lo tienes en español, no habría tanta distancia como si lo tuvieras en inglés, pero la hay, pero cuando tú lo tienes en tu cabeza, hay tanta distancia, o sea, es que yo a veces pienso, la gente que tiene esas dos lenguas en su vida, tienen esa distancia, no sé si me estoy explicando, tú hablabas del matiz Bueno, hay que distinguir, del matiz en el poema. Hay que distinguir, yo creo, una traducción automática que puedes hacer en una conversación en la que te puedes perder un matiz, pero que no pasa nada. O traduces pues una novela, o yo misma a veces escribo textos divulgativos o ensayos en euskera y en castellano, y son pues unos géneros bastante cerrados y que, bueno, que no cuesta tanto, porque ya el vocabulario, ¿no? Está traducido al euskera, entonces pues para hablar de fonología, de semántica, de teatro, pues no hay tanta diferencia.
¿qué sucede cuando lo que tú escribes es poesía o es un ensayo como son Nuevos los pájaros, en los que aparte, o sea, en los que la poesía ya tiene de por sí que tiene que tener una musicalidad o un ritmo, digamos, por lo menos un ritmo, incluso una musicalidad? Pues claro, pues ya ahí empezamos con un problemilla, y es que las lenguas latinas pues primero ponen la palabra principal, la sustantiva, y luego pues ponen un D, que vosotros hacéis todo con el D. Nosotros tenemos 4 o 5 Ds, pero vosotros tenéis todo con un D. Entonces, si tú dices la casa de Pedro, el hijo de la mujer que tiene el perro, por ejemplo, claro, en euskera se diría el que tiene el perro, que es el hijo de no sé quién, ¿no? Y de él es la casa. ¿Vale? Entonces, ese ritmo entre lo fundamental y lo accesorio pues cambia. O sea que uno de los problemas al traducir tu poesía es el orden de las palabras. Es verdad que en euskera el orden de las palabras también es muy flexible, porque las palabras significan algo diferente si van delante de un verbo, si están al principio de la frase, etc., ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo digo, vosotros eso en español lo hacéis todo con pasivas. Por ejemplo, es Juan el que ha venido, no, el que ha sido, bueno, por ejemplo, es Miquel el que ha sido traicionado, por ejemplo, ¿no? Pues nosotros, pues, ponemos lo que queremos hacer más fuerte delante del verbo y no hacemos una perífrasis tan grande, ¿no? Entonces, claro, todos los idiomas comunican. ¿Qué pasa? Que son como redes, no son como encajables, son como redes de pescadores. Claro, todos pescan, pero no puedes poner 10 redes y que todos tengan, si lo usas, el agujero en el mismo sitio, ¿no? Entonces, pues, bueno, pues este es un problema del idioma. Al ser un idioma preindoeuropeo y además, pues, que tiene algunas características. ¿Cuál es la ventaja que yo he tenido al traducir? Y es que yo ya sabía los matices que hay en cada poema. Una cosa es que en castellano lo leo un poco peor, pero ya sé yo cuál es la frase en ese poema que tiene que llegar y caer de pie. Entonces, pues claro, pues ahí a veces tengo mis problemillas, ¿no? Y ya veis que la mente te va rápido y confunde las palabras o lo que sea al leerlo. Y entonces, pues con esto que he hecho, pues tenía gente. Yo siempre he traducido cosas, pero cuando no estaba muy segura, pues tengo un grupo de poetas y amigos, y les digo, oye, ¿esto dónde hace cra? ¿Aquí hace cra? Y sí, bueno, pues yo, ya me apaño yo, pero aquí ya sé que no está bien en español, ¿no? Y esto pues me han ayudado mucho. Y otra cosa también, que para traducir, no tanto este libro, pero sí Son de los pájaros, claro, mi poesía, hay una gran parte de mi poesía, fundamentalmente la de los últimos 10 años, que es una poesía que se basa en la oralidad. Porque, claro, los géneros ya tienen los temas, tienen los personajes, el arquetipo de los personajes, y casi todos son pues gente que no son como yo. Gente que no son como yo, porque yo pues he nacido en un pueblo pequeño, he vivido en un pueblo pequeño y vivo en un pueblo pequeño. Creo que en Euskadi la gente que vive en pueblos pequeños somos un 11% de la sociedad. Y, por ejemplo, pues mi abuela, por ejemplo, ya sabéis cómo es Euskal Herria, ¿no? Que tiene así unos collados, ¿se dice? ¿Cómo se dice eso? Unas montañitas, unos collados, hay un valle y hay otro, y así todo va rodeado. Pues mira, estos son mi abuelo y mi abuela. Este es un collado de unos 300 metros, o sea que si vas a pasear, llegas en 20 minutos, y los caminos mismos. Aquí vivía mi abuela, nació mi abuela. Y aquí nació mi abuelo. Entonces mi abuela vino a la casa de mi abuelo. Y los que vivieron en ese caserío, algunos se tuvieron que ir a América, porque claro, la pobreza no perdona nada nunca. Pero los que se quedaban allá, se quedaban
y todo tenía nombre, no solo el perro, la gallina, la huerta, el río, el afluente del río, todo tenía una cosmovisión. Y yo me he educado ahí, yo me he educado sobre el suelo que tiene nombre, no es polígono 27. Y en una cultura en la que hablar es, en cierta manera, como llamar a alguien, ¿no? Llamar a alguien, ¿no? Y entonces, pues, todos estos géneros, tal y como están hechos, si yo hubiera escrito poesía solo con lo que he leído, que he leído mucho, no me representaba. Y por eso lo más difícil para mí es tener la oralidad que tengo en euskera, tenerla en castellano. Yo puedo hablar de, pues no sé, no vamos a hablar de Bergson o de Benjamin o no sé, de Virginia Woolf. Bueno, eso puedo hacerlo. Pero decirle a un niño pequeño, yo siempre le digo, qué bonito. Y me dicen que no es bonito, que es guapo. O sea, pero eso pasa también en Asturias. Le decimos a los niños qué bonito y cada pedacito de tierra tiene su nombre. O sea, cada pedacito de tierra de tu pueblo, cualquier persona conoce cómo se llama, aunque no sea suyo. Yo creo que tiene que ver con la ruralidad. La ruralidad, y bueno, también a Olvido también se le ve, ¿no? En su poesía y todo esto. Entonces, con esto iba a que yo, para hacer esta traducción, he leído muchísima poesía contemporánea estos años, o sea, he leído, y muchas veces no lo he hecho por la poesía, he de decir la verdad. Lo he hecho porque tenía que traducir al castellano y había algunas cosas que no me salían, no había diccionario. Y entonces, pues, en un libro de poesía encontraba una frase, esto es lo mío, ¿no? Esta es la palabra. Entonces, he leído mucha poesía actual, no quiero decir como la típica que he leído toda la vida, ¿no? Pues, desde el siglo XV hasta el siglo XX, ¿no? Sino la del XXI, ¿no? Y eso ha sido la manera de encontrar mi oralidad en castellano, que a veces no suena muy oral, pero en euskera es muy oral. Bueno, igual me he explicado demasiado, ¿no? Tenía una cita de Anne Carson, que yo creo que viene un poco a cuento de la traducción, ¿no? Que dice: hay algo demencialmente atractivo en una palabra que en el tránsito de un idioma a otro queda muda. Como que es ese matiz que se pierde ahí, queda... La ventaja que es que si tú lo traduces tienes una libertad para que en la lengua a la que traduces, pues esa mudez pues tenga un eco, o sea, haya un eco de alguna manera. Ahora, cuando lo traduce una persona que tiene que traducirlo sin poder contar con el autor o lo que sea, ¿no? Pues claro, pues él, en general, lima las diferencias. O sea, va a buscar la similitud con los idiomas, pero igual se pierde el matiz. Es lo que quería decir antes. Sí. ¿Queréis seguramente preguntar algo? ¿Cómo has evolucionado de los versos más breves que mencionaba Pilar a hacer ahora pues un desarrollo más amplio, ¿no? O sea, sí, unos versos más largos, sí, o versículos, no sé, pues me he leído el libro. Hombre, yo en mi primer libro también tenía poemas con versos más extensos y otros poemas más breves, pero claro, eran poemas que tenía que escribir cuando tenía 17 años, me los publicaron con 19 y algo así. Y es verdad que a mí siempre me ha interesado mucho la brevedad, me ha interesado mucho. E incluso ahora también pues hay muchos textos breves, pero ha sido una necesidad también, ¿no? A mí al principio me interesaban mucho las formas breves, pues por ejemplo las coplas en euskera, o por ejemplo las de Machado también, ¿no? Pues el artista de lo breve, ¿no? Sí. Y sin embargo, cuando más, yo creo que a partir de ser madre, que me di cuenta que estaba faltándome algo de la vida, ¿no? Y que para entenderlo lo tenía que abreviar, es decir, que esos poemas son muy breves, pero para entenderlos decía, si esto no es breve, no puede ser, no puedo hablar de
del pensamiento y de la palabra tiene que ser algo breve, entonces, pero es verdad que cuanto más he preguntado a mí misma, ¿no?, sobre lo que he leído, sobre lo que necesitaba escribir, pues lo que más necesitaba a veces era rebatir lo que había aprendido. O sea, me he tenido que desnudar, no en el sentido del expresionismo más absoluto, ¿no?, que también hay expresionismo, y además que pienso que hay mucha gente que dice, la poesía de la experiencia. Yo no sé si es la poesía de la experiencia. Yo siempre he pensado que escribo, que he nacido para crear algo, ¿no?, igual que otros antes han creado, ¿no? Hemos recibido algo y aportamos algo. Puede ser, para mí fue brutal el nacimiento, bueno, fue todavía más brutal que el embarazo, pero bueno, pero no solamente es el nacimiento físico, sino la creación, ¿no? El acto creativo. El aspecto creativo, y decir, pero yo, ¿qué pinto aquí? ¿Qué pinto aquí? ¿A quién quiero llegar, no? Y en ese sentido, pues, yo creo que sí que he evolucionado. Y te sientes mejor. Bueno, haciéndolo así. yo escribo con todo mi ser, es decir, no solo de aquí para arriba, ¿no? Escribo con todo mi ser y con todo lo que me falta también para ser, ¿no? Entonces, pues también ha habido un descubrimiento que tú hablabas al principio de los pronombres que abarcaban, ¿no?, que la conciencia de que yo soy muchas. Cada una de nosotras somos muchas. Por eso uno de mis libros se llamaba Llenabais el mundo, porque, bueno, por lo que hemos estado comentando antes también, ¿no? Y entonces, pues yo creo que según voy viviendo, voy escribiendo. Y he tenido muchos años, yo en general nunca dejo de escribir, pero publico de vez en cuando. Bueno, ahora al ser traducciones, pues parece que voy como... Pero no, o sea, escribo y luego tengo un tiempo de... Bueno, pues ahora no tengo voluntad de crear o no puedo crear y lo publico, ¿no? Pero es verdad que cada libro es un hito, ¿no? Y a mí me hace entenderme mejor y también me hace... O sea, pienso que una filosofía de la vida que te dé el mundo y que te encoja no es tu filosofía de la vida. Entonces tú tienes que ir a buscar las respuestas y esas respuestas en general están muy cerca, muy cerca. Y os voy a decir una frase que decimos en euskera y que me gusta mucho porque un estudioso del judaísmo decía que ellos también decían algo parecido. Decía mi madre, y se dice en euskera, hablando de las brujas, pero que en vez de las brujas es prácticamente hablando de todo lo que existe. No hay que decir que existen y no hay que creer que no existen. A verlas a ellas, ¿no? A verlas a ellas, ¿no? Pero no solamente son las brujas, es el mismo pensamiento. Es un pensamiento que es una tradición oral. En euskera, lo que ha salvado del euskera no han sido los libros, sino ha sido la tradición oral, que durante miles y miles y miles de años hemos seguido hablando. Entonces, pues hacer una escucha, ¿no? Como si leíramos, como que todavía lean en Gilgamesh y lo canten, ¿no? Del Jolín, ¿no? Pues qué bien, ¿no? Pues hacer esa escucha, o sea, hasta qué punto, ¿no? El pensamiento, o sea, el idioma influye en la manera de pensar, ¿no? Claro. Yo te quería preguntar dos cosas. Una, ya nos has hablado, era sobre la autotraducción. Ya nos has hablado mucho y muy bien sobre la autotraducción, pero sobre el proceso de la autotraducción. Yo quería preguntarte cómo sientes tú como poeta ese gesto de ser tú la que se autotraduce. O sea, no que nos hables de esas dificultades, sino qué sientes que eso significa, ¿no? Y por otra parte, muy distinta, la idea de la naturaleza en tu poesía. También nos has hablado un poco del origen, ¿no? Pero a la hora de llevarlo a la escritura, ¿cuál es el peso que sientes que tiene esa naturaleza a lo largo de casi toda tu obra, ¿no?, que tenemos aquí?
Mira, este enfoque que has hecho sobre la traducción es interesante. Lo que pasa que en general, como traduzco del euskera y la gramática está poco conocida, pues suelo hablar más, ¿no? Pero yo no recuerdo una edad en la que no sabía leer y escribir. O sea, que sería por los 3 años o algo así. Pero leía en castellano antes de entrar a la escuela, porque leía las revistas de Hola y estas que estaban en la peluquería de mi prima, porque no teníamos, no os penséis que teníamos libros y muchas cosas, ¿no? Entonces, es verdad que al traducir del euskera al castellano, he regresado a un punto en el que yo no sabía hablar castellano, eso seguro que no, pero sabía leerlo. Yo hasta los 5 años o así no aprendería a hablar castellano, cuando ya empezamos en la escuela y tal y cual. Pero me ha retrotraído a lo que significó para mí descubrir en otro idioma que no era el mío, otro mundo, que era absolutamente diferente. Yo, de la primera cosa que me acuerdo de haber leído, fue en una revista, que no sé si era blanco o negro o algo así, cuando mataron a Kennedy. Tengo las fotos y todo, y yo sé que solía estar leyendo aquello, no sé qué entendería, luego le preguntaría a mi madre, me imagino que... Pero solía estar con aquello leyendo, como le mataron la mujer, cómo iba allá. Tengo, o sea, es por ejemplo un recuerdo, ¿no? Y entonces, al final de todo, llegué a la conclusión de que cuando estaba leyendo, cuando estaba traduciendo fundamentalmente Son 9 los pájaros, porque esto ha sido mucho más fácil, es que yo hacía una introducción, en vez de una introducción, una introducción. En realidad, es como si fuera una ventana que tiene, ¿cómo se dice? Una ventanilla, una contraventana en euskera, que ocupa casi toda la ventana, pero luego tiene otra contraventana pues más pequeña, ¿no? No son la misma, pero entra la luz. Claro, yo no he tenido tanta dificultad de traducir al euskera, porque como siempre traduzco, o sea, todo lo que me gustaba lo pasaba en euskera en mis apuntes, más o menos, para ir entendiendo, lo hacía automáticamente. Pero cuando tenía que hacerlo al castellano, yo sobre todo sabía de lo que era muy... de lo que carecía, iba a decir era muy carente, o sea, fijaos, de lo que carecía, ¿no? No carezco de un léxico, digamos, científico, lingüístico, literario, filosófico, no. Pero sí carezco de expresiones, que es lo que intento imprimir en mi poesía, ¿no? Expresiones, giros, más que nada que nos hagan conscientes de... Y ahora voy a retomar el tema tuyo, del espacio y el tiempo, ¿no? Mira, y esto también lo tengo que explicar lingüísticamente, no tengo más remedio. Espacio y tiempo, mucha gente no, la lógica, la gramática que hemos estudiado nosotros, lo diferencian el espacio y el tiempo. Pero en realidad la gramática en euskera, nada que tiene que ver con las categorías del castellano, ni del latín. Fijaros que la primera gramática que escribió Larramendi se le llamó El imposible vencido. O sea, que era imposible hacer una gramática en euskera. Os voy a decir solo una palabra. Por ejemplo, que puede ser luz, que es argi, ¿no? Entonces yo si digo argia, es la luz. Si digo gizon argia, es un hombre luz. Un hombre con luz. Si digo enciende la luz, digo argitu. Y si digo electricidad, digo fuerza de luz. Arginda. Es decir, que... Y ahora, si digo anda con cuidado, que se dice, nosotros decimos eso, anda con cuidado, no sé si se puede decir en castellano, pero nosotros decimos argi-bili. Es un adverbio. ¿Cómo? Argi-bili. ¿Bien? Bueno, entonces, ¿eso qué quiere decir? Que dependiendo de la desinencia que tú pones a esa palabra, pues puede ser
pues puede ser un sustantivo, un adjetivo, un adverbio, tal y cual. Y ahora, si tomamos el concepto de espacio y de tiempo, el espacio y el tiempo tienen la misma desinencia en euskera, que es la N. Pero también el modo la puede tener. El modo, el modal. O sea, es decir, que la misma desinencia sirve en euskera para marcar las circunstancias. ¿Qué recordamos? ¿O lo olvidamos todo? ¿O recordamos las cosas? Cuando aquel chico me pegó una torta. ¿Te acuerdas de todo? De si tenía bigote, de si no sé qué, de si no sé cuántos. Hoy, pues la primera vez que hice esto, hacía frío, hacía calor, ¿lo recuerdas? Todo, ¿no? Entonces, esas circunstancias son aquellas en las que algo acaece. En euskera, acaer. Cerca es gertu, ¿no? Y acaecer es Suceder. o suceder es gertu, es gertaera, modo de acercarse, cuando ya te has acercado al punto, cuando ya has llegado al punto, ¿no? Entonces esto, pues ahora la física cuántica y el Tao, y bueno, pues hay libros, ¿no?, que hablan de esto también, pero lo que es verdad es que en realidad no vivimos un tiempo lineal. A ver, el futuro es el modo verbal más moderno, ¿no? Porque todos los idiomas tienen pasado, casi todos tienen también presente. Pero el futuro empieza, por ejemplo, en las lenguas románicas con el ser as, infinitivo más as, a, ¿no? Y una de las formas que también en euskera se hace muy potente es ese futuro en el siglo XV y XVI, en la época de las brujas, porque no solamente se crea el futuro, sino que el futuro, el condicional, el deber ser, ¿cómo se dice? El potencial, bueno, o sea, hay un montón de perífrasis que de repente el mundo empieza a pensar en el luego, en el después, ¿no? Y hay verbos que son verbos, pero tú eres de Aragón, ¿no? Pues bueno, el dialecto es navarro-aragonés, ¿no? Y yo he de ir, ¿no? En vez de yo voy a ir, ¿eh? Ha de ser eso, en vez de será eso, ¿no? O sea, en ese momento, claro, que media Europa fue a América, ¿no? El futuro cambió el idioma, ¿no? Sin embargo, en nuestras vidas, lo que sabemos es lo que nos ha sucedido, de lo que dudamos es de lo que pueda suceder, y lo otro nos lo creemos. ¿O no? Y por eso se escribe la poesía, porque lo creemos o no. Bueno, es una manera de decirlo. Igual me enrollo demasiado, ¿eh? A mí lo que me llama la atención es esa capacidad que tienes de abstracción tan fuerte, ¿no?, del pensamiento, de la reflexión, y al mismo tiempo que justo el polo opuesto, la concreción, lo matérico, lo que decías también del sitio, ¿no?, la lengua también, ¿no?, que está enraizada con lo rural, por lo que dices, ¿no? Entonces esa mezcla la asocio también con Chillida, los escritos de Chillida, por ejemplo, ¿no? Que está buscando el vacío. Exactamente, lo del vacío también, ¿no? Y que tiene un pensamiento muy potente, pero en cuanto a abstracto, pero siempre incardinado bueno, es que es escultor y se nota eso, ¿no? Yo creo que yo soy de letras y no he estudiado mucha ciencia, ¿eh? Pero pienso que lo que hemos aprendido en Euskal Herria, que todos son ingenieros, si no son maestros, todos los demás son ingenieros, pues todo el rato han estado con el espacio, luego también en cómo desbastar la materia, pues, ¿no?
Entonces todo el rato con el espacio, el vacío, el espacio, el vacío. Es mucho más fácil. Si la física fuera el tiempo, pues ahí está la música y está el silencio. La música siempre tiene que tener intervalos, aunque sea bueno, eso ahora igual me contradices, pero yo, por lo que yo siento, siempre hay silencios, o no hay ningún silencio, o se quiere. Y nuestra sociedad es una sociedad que necesita ocuparlo todo. Y en realidad lo que no existe es el vacío. El vacío per se no puede existir, creo yo. Porque si no, ¿dónde están las cosas? O sea, las cosas no están en sí mismas, digo yo. Entonces, ¿dónde están las cosas? Pues no es el vacío. Y en euskera la palabra vacío es uch, ¿no? Que es, ¿quién me habla de Chirida? Oteiza, por ejemplo. Oteiza tiene ahí, claro, tienen ahí un mundo, claro, vaciando, ¿no? Como los apóstoles de, que aquí hablo en algún sitio, los apóstoles de Oteiza, que están vaciados, como cuando nos vacían a las mujeres, ¿no? Están vaciados, son apóstoles. Y que también es poeta, Oteiza. Claro, un gran poeta, ¿eh? Sí. Existe Dios al nordeste, bueno, yo lo y Chía también, y no sé lo que está. Pero tiene que existir el vacío, porque si no, las cosas no tendrían dónde estar. No sé, bueno, no sé. Pero ¿qué quiere decir que en las cosas en euskera, la palabra vacío en euskera, no tendrían dónde ponerse. Ucha es el vacío, pero claro, es una manera de traducir como la nada, ¿no? Pero uchik es lo puro. Por ejemplo, esto es tonto ucha. Este es un puro tonto. Un tonto al cubo, un tonto a lo que sea, un tonto del culo. Un tonto en sí. Un tonto del culo. Es la palabra ucha, En sí. no significa solo vacío, sino aquello que tú dejas para tomar una nueva forma. Es decir, los profetas, pobrecitos, se quedaron allá contra el viento en Aránzazu, fíjate, sin esto, sin futuros. Claro, por algo no le querían ayudar tanto a Oteiza, ¿no? No sé si te he respondido, Almudena, que me... Eso, no, eso a ti. Pero tú me has hecho dos preguntas. La naturaleza. La naturaleza. La naturaleza. Nos hablabas antes de lo nombrado, pero bueno, creo que hay una simbología muy importante de la naturaleza en tu obra, del agua. Sí, yo me siento muy bien en la naturaleza. En casi todas partes me siento bien cuando estoy bien, eso es verdad. Pero cuando no estoy bien, en la naturaleza estoy mejor. O sea, paseo, observo, me oxigeno y creo que una de las mayores penas que tengo yo es que observo que ya no se mira la naturaleza prácticamente. Eso sí, cuando vamos a escalar y al Himalaya y eso, entonces los que son así, pues locas, no, naturalistas, esto sí, pero si no, pues claro, te levantas a la mañana, 7:30, ¿qué tiempo hay? Nubes. Y mi padre nos decía, ¿vas a ir a San Sebastián? Pues no vas bien abrigada. Hoy tienes que llevar tal. Miraban al cielo, veían las cosas normales, ¿no? Y hoy lo que nos falta es horizonte. En las ciudades aquí cuesta encontrar. Yo, cuando veo las ciudades, la primera vez que me pasó fue en Vitoria, que yo siempre me guío por los ríos o las iglesias, ¿no? Y fui a Vitoria y pasé un año y que no encontraba el río, y que no encontraba el río, y que no encontraba el río. Una vez fui corriendo, y uy, aparecía el río. Y seguí hacia atrás y el río venía, pues, encauzado. Estaba tapado. No, estaba tapado. El río, claro, nada de encauzado, tapado. Claro, en una ciudad grande, ¿qué pasa? Que ya no tenemos una... Cuando digo naturaleza no digo que en la naturaleza no haya cosas, casas, desperdicios, etc. Pero la naturaleza es algo que no tiene un tiempo mecánico. Tiene un tiempo que es el kairos griego, ¿no? Es el tiempo adecuado para plantar, para lo que sea, ¿no? El tiempo adecuado.
y nosotros solo tenemos un tiempo industrial, desde la hora de la hora, pero solo tenemos un tiempo industrial que no nos permite levantar la cabeza hoy en día del móvil, ¿no? O ir a trabajar, la gente que, miles de personas que van a trabajar en metro, ¿no? Y dices, qué agobio, ¿no? Y es lo normal. Entonces, para mí, la naturaleza es lo normal, pero lo intento escribir. Para mí, intento dejar ese rastro de la naturaleza, porque pienso que nosotros somos naturales. Aunque en euskera decir ese no es muy natural, significa que una persona está fatal de la cabeza. Pero pienso que somos seres naturales. Pero es que hay algo, cuando presentamos Son de los pájaros, Sí. que es un libro que os recomiendo. Aquí hay una selección de unos textos de eso. Yo tuve la sensación, o sea, no tengo ni idea de euskera, ojalá supiese hablar euskera, me encantaría, pero tuve la sensación de que es una lengua que todavía, por lo que yo leí en tu libro, que todavía tiene una relación con algo que yo creo que el castellano lo tiene, con algo, no sé si ancestral, pero algo que tiene la relación con el origen, ¿no? Y hablas de palabras que son maravillosas, ¿no? que incluso el sonido te llevaban al significado, ¿no? O sea, entonces me parece que a lo mejor, no sé si esa relación con algo todavía, digamos, del origen o ancestral o algo de la tierra, no sé, con la tierra, ¿no? Y esa oralidad que yo creo que ha durado más por allí que por aquí, hace que yo estoy hablando de tu poesía, ¿no? Que hablando de los animales, ¿no? Esa relación hace que la poesía que cuando te escuchamos, por lo menos yo tengo esa sensación cuando te escucho leer los poemas en euskera, aunque no tenga ni idea de euskera, hay una cosa que te lleva a un ritmo, algo que parece que te lleva, que te mete dentro del poema, que parece que te une a algo, aunque no tengas ni idea. No sé si me estoy explicando, como, no sé si son los sonidos, si es la música que tienes, porque parece como que el euskera como una lengua como muy áspera, o como en un principio que como muy áspera, como muy densa. Tantas R's también, ¿verdad? Sí, pero hay algo ahí. Y solo se nos oye gritar, además. Pero parece que hay algo ahí como muy, que fluye a la vez, ¿no? No sé cómo explicarlo. Bueno, es que hay que leer Son de los pájaros. De todas formas, yo creo que a través en cualquier lengua, pero la poesía, como dice Montalbetti, mete a través del ritmo y de la colocación, eso nos deja esos resquicios para que haya otra cosa. Y eso, aunque no estemos entendiendo, lo estamos sintiendo. Sí, pero hay un enraizamiento ahí como ancestral. Bueno, yo voy a decir una cosa que no mucha gente escribe como escribe en euskera, como yo escribo, aunque escribo en euskera, ¿eh? O sea, quiero decir que esto es una parte de mi manera de estar escribiendo poesía, escribiendo en euskera y intentando pensar las cosas de la vida de otra manera, ¿eh? Eso también hay que decirlo. O sea, que no todo el mundo escribe así, sino que se escriben novelas policíacas, libros de matemática, de todo eso, y la gente pues lo utiliza. Pero yo la verdad es que pienso que el oírse a sí mismo, pues me parece que es algo que nos vincula a la vida por medio del idioma. Y todos los idiomas, aunque el nuestro tenga 7.000 años, pues igual el castellano pues empezó a glosar en el siglo XI, pero bueno, pues, ¿cuál era el castellano? ¿El del siglo XI o el del XVII o el de ahora? Bueno, ¿no? Pero todos los idiomas tienen una manera de vivir en el mundo. Y creo que esto también es algo muy importante, no creo que pase solo en euskera, lo que pasa es que yo lo he escrito en euskera y la diferencia de tener que estar siempre meditando a la hora de traducir, pues también te lleva, bueno, aparte del espíritu lingüístico, pues te lleva a esto, ¿no?
Y bueno, pues no sé. Tenemos que acabar Nos echan, ¿no? porque Sí. estos señores se tendrán que ir a dormir. Y nada, muchas gracias a todos por estar aquí, a todas, y bueno, espero que lo leáis, que leáis más cosas de Tere, porque es fascinante. Bueno, para mí ha sido un placer venir aquí, encontrarme Un placer con con vosotras. Pilar y con Sí, las lecturas. Invita, por favor.